me parece que fue un efecto grande lo del proceso de paz. Por eso volvimos. El proceso de paz nos dio el retorno. Más o menos lo que Destino Colombia decía que iba a pasar, eso fue en el año 96, sucedió. Es impresionante cuando uno lo lee. Entonces así fue como yo conocí a Aida. Ella después de ese episodio, unos 3 meses después, vino el atentado y fue cuando le tocó exiliarse a Suiza. Yo soy Juan Manuel Santos y esta es la historia no contada del proceso de paz. Cambiar las balas por los votos. Bienvenidos a este episodio. Nos acompaña una persona muy especial, Aida Abella, una dirigente política colombiana que se ha destacado por ser una de las más reconocidas líderes sociales, sindicales y de movimientos políticos de izquierda en el país. En el año 1985 contribuyó a la creación del partido político Unión Patriótica, la UP, en representación del cual participó de la Asamblea Nacional Constituyente en el año 91, y ella fue presidenta del partido entre el año 91 y el año 96. Más allá de eso, Aida es sobreviviente del genocidio en contra de la UP. En 1996 salió ilesa de un atentado después del cual fue obligada a exiliarse en Suiza. En Colombia, un partido político, la Unión Patriótica, fue exterminado por pensar distinto en una operación sin precedentes, a la que llamaron el baile rojo. ¿Se alcanzó a ver con qué tipo de armas disparaban, doctora Aida? Como una cosa larga, como un kilo largo disparaba. No era revólver, no. Una bazooka, sí. Una cosa terrible. Por favor, hagan algo. Es el precio de la oposición. Hay que matar porque somos de la UP. En el año 2013 regresó a Colombia. Fue además elegida candidata presidencial por la UP y hoy es una muy activa senadora de la República. Bienvenida, Aida, muchas gracias por estar con nosotros. Y empecemos recordando una historia pues, que yo la viví de hace muchos años, cuando nos conocimos. Resulta que allá en los años 90 estaba el país en guerra, pero al mismo tiempo concentrado en el proceso 8000. Y el entonces embajador de España, por algún motivo, me invitó a su casa a cenar con el entonces presidente de la ANDI, Carlos Arturo Ángel. Y ahí comenzaron a decir, mire, pero el país no hace sino hablar del proceso 8000, mientras el país está en una guerra. Ustedes no ven las masacres que suceden todos los días, y el país, ¿por qué no habla de eso en lugar del proceso 8000? ¿Por qué usted, me dicen a mí, no usa su fundación para promover un poco el debate sobre la guerra y cómo podemos buscar la paz? Y en esa misma conversación, Carlos Arturo Ángel hizo mención de un personaje que supuestamente había participado en el proceso de paz de Sudáfrica, que había sido buen asesor de Nelson Mandela, que se llama Adam Kahani. Es un canadiense que ha sido un alto ejecutivo de la Shell
y que se había inventado una metodología para reunir gente que estaba peleando entre ellos para poder por lo menos sentarse a conversar. Una metodología que se llamaba las discusiones por escenarios. Me pareció interesante el raciocinio y la propuesta. Entonces lo que hice fue buscar a este personaje. Finalmente lo encontré. Lo llamé y me dijo, mire, tengo que ir a Brasil, puedo pasar por Colombia. Si usted me puede reunir al mayor número de personas que estén en conflicto en Colombia, y yo voy y les cuento lo que yo hago, a ver si les interesa, y yo eventualmente veo a ver si puedo ayudar. Y ahí fue que comenzó un proceso que a mí me sorprendió personalmente muchísimo, de decirle a la gente que si quería participar en esa reunión, una reunión que hicimos en la Abadía de Montserrat. Entre esos asistentes estaba Aída Abella, que cuando supo que entre los invitados estaba Víctor Carranza, dijo, yo cómo me voy a sentar en la mesa con un señor que me ha mandado matar no sé cuántas veces, 4 o 5 veces. Y yo recuerdo que con cierto humor, pero también con cierta convicción, le dije, Aída, pues precisamente para que no la mande matar la 6ª vez, siéntese. Y Aída me miró como sorprendida, se sonrió y se sentó. Ese episodio fue una de las semillas del proceso de paz, porque cuando este señor explicó lo que él hacía, se desató un proceso que se llamó Destino Colombia, que sucedió en Quirama, en Antioquia, y ahí salió un documento maravilloso por lo visionario, un documento donde de esa conversación de participantes de todos los extremos, de todos los matices, se pusieron de acuerdo en unos escenarios para Colombia, publicaron el documento y el documento decía, mire, aquí va a haber un gobierno muy autoritario, después va a venir un gobierno mucho más legítimo y aquí va a haber una paz y más o menos lo que Destino Colombia decía que iba a pasar, eso fue en el año 96, sucedió. Es impresionante cuando uno lo lee. Entonces así fue como yo conocí a Aída. Ella después de ese episodio, unos 3 meses después, vino el atentado y fue cuando le tocó exiliarse a Suiza. Toda esa experiencia, Aída, que a usted le ha tocado vivir, que en cierta forma se confunde con la historia reciente de Colombia, ¿qué recuerda usted de esa experiencia y el proceso de paz con las FARC? ¿Cómo se compara con los procesos de paz anterior? Lo que le pasó a la UP, lo que pasó después de la firma del proceso de paz con las FARC y lo que está pasando ahora. ¿Cómo, por ejemplo, se implementaron las garantías de seguridad en la época de la Unión Patriótica? ¿Qué recuerda usted de eso y cómo se compara con lo de hoy? Bueno, doctor Santos, primero que todo, muchísimas gracias. Yo creo que aquí la intolerancia política ha sido una constante en el país y en la historia de Colombia. Los primeros relatos que tenemos, yo era muy joven, era una niña. Mi bisabuelo había estado en la guerra los 1000 días, mi bisabuelo materno. Y él era del ala liberal y su hermano Marcelino era del ala conservadora. Y peleaban en la guerra y venían a la casa de mi bisabuela y comían en la misma mesa. Eso que a uno le cuentan cuando tiene unos 7 años, 6 años. Pero ¿y esto es como así que se disparan dónde?
pues era la primera narrativa de la guerra que uno no entendía, o sea, no puede entender. Y luego yo soy de un pueblo que era muy liberal, Sogamoso. Estaba rodeado de todos los pueblos conservadores, y cuando matan a Gaitán, años después empieza toda una discusión y una disputa por el territorio, que no era la guerrilla, era entre los liberales y los conservadores, y los liberales disparaban balas, ¿no? En mi pueblo salieron 5 comandantes liberales para la guerrilla del Llano. El último, Eduardo Franco Izaza, que escribe el libro que se llama Las guerrillas del Llano. Es el último con el cual yo pude hablar algún día, que me visitó en el consejo, estaba ya muy anciano. Me visitó y estábamos en plena ejecución del genocidio político. ¿Cómo se da esto? Yo creo que era la intolerancia entre los liberales, entre los conservadores, pero eso venía de la intolerancia anterior de los federalistas contra los centralistas. Ha sido una guerra eterna, y esas guerras eternas yo creo que desesperan, porque las guerras tan largas también se degradan. Y yo creo que esto es lo que ha pasado en Colombia. Me acuerdo que los de Sogamoso no podíamos ir a Duitama ni siquiera a jugar un partido de nada, porque el bus de los muchachos, de los deportistas, salían a Piedra, porque Duitama en esa época era un pueblo conservador, y si iban a Sogamoso igual. Era una cosa completamente irracional, y esa irracionalidad continúa. A mí me parece que fue un efecto grande lo del proceso de paz, por eso volvimos. El proceso de paz nos dio el retorno. Compañeras y compañeros, hace 17 años, 6 meses, 4 días, no pisábamos la patria. Nos sentimos muy emocionados, nos sentimos que llegamos al país que queremos cambiar, un país en paz, un país en democracia, un país en tolerancia. Cuando nos devuelven la personería jurídica, que nos la han quitado en el 2002, nos la devuelven en el 2013, la gente empieza a llamar. Yo estaba, pues, poco más o menos como viven los asilados, haciendo cosas que nunca pensé hacer. Yo trabajé en una chocolatería suiza, trabajé en los almacenes de un lado y otro, me tocaba volver a hacer la carrera, entonces yo dije, no, mejor yo me dedico a lo que he hecho toda la vida, que es a la política. Nadie me paga ese trabajo, ni necesito que me lo paguen, yo trabajo y así pues simplemente tengo con qué pagar el arriendo, con qué ayudar a mis hijos, etcétera. Habíamos salido con mis hijos al exilio y luego llega mi marido también. Él muere hace 4 años en Suiza, nunca quiso que lo trajéramos, él se quedaba con sus hijos y sus hijos se iban a quedar en Suiza, y así se hizo. Y yo creo que hay algo que cruza la historia de Colombia también, no solamente la intolerancia política. Los liberales no se podían ver con los conservadores no crearon los chulavitas, sino que utilizaron la policía política, y eran los chulavitas que mataban a los liberales, y todo el mundo sabía que eran ellos. Y todavía en los cuentos de la guerrilla del Llano, porque a Sogamoso le tocó recibir muchos muertos, y contaba mi madre, mi abuela, cómo los muertos se levantaban de las camionetas y de las volquetas que traían los muertos del Llano en el hospital, y era gente que se hacía muerta para poder viajar, y cuando, claro, en medio de todos los muertos sale uno y se para, pues todo el mundo salía corriendo. Y esas anécdotas que sufrió Sogamoso, que era una de las grandes ciudades, si se pueden decir, en esa época, y donde la relación con el Llano era muy estrecha. Casanare era de Boyacá, cuando yo nací, por eso me siento casanareña, y por eso cuando yo llego a Casanare es como llegar a Boyacá. La mitad de los casanareños son boyacenses, y en Boyacá la mitad de los boyacenses son casanareños. La interrumpo para contarle una pequeña anécdota que tiene que ver con la guerrilla del Llano. Yo era un niño de 5 años, 4 años, iba a dormir donde mi abuelo, y me quedaba en un cuarto que tenía 2 camas.
y de vez en cuando llegaba por la noche un señor, dormía y se iba muy temprano. Y yo después supe que era Guadalupe Salcedo, el jefe de las guerrillas liberales del Llano. O sea, yo acabé durmiendo de niño en el mismo cuarto al lado de Guadalupe Salcedo. Así era pues la historia. Sí, es todo increíble. Por eso cuando se discute la paz y cree la gente que es un problema de los últimos 50 o 60 años, no, nosotros llevamos 2 siglos de guerras declaradas y no declaradas, un poco más de 2 siglos. Pero precisamente por eso en el acuerdo de paz que se hizo bajo el paraguas por primera vez del famoso Estatuto de Roma, el derecho de las víctimas a la no repetición, para ver si se rompía esa cadena de violencia de la que usted habla, que viene de tanto tiempo atrás, porque Colombia fue de los países más violentos de América Latina en el siglo XIX y también en el siglo XX. Y las garantías de no repetición para las víctimas que está consignada en el acuerdo tiene que ver mucho con eso. Por eso le preguntaba ¿qué diferencias vio usted, por ejemplo, con lo que pasó con la UP y lo que está pasando ahora, que es en cierta forma parecido? Están asesinando a los firmantes, a pesar de que el Estado tiene una obligación de defenderlos, pero parece que el Estado es incapaz o hay falta de voluntad. ¿Cuál cree usted que es la razón para que estemos reviviendo eso? Porque durante un tiempo el país sí logró llegar a un clima como de reconciliación y de paz. Infortunadamente, la no implementación del proceso ha generado nuevamente una violencia como la que estamos viviendo ahora. Pero por eso le preguntaba, ¿cómo ve la situación ahora y la situación que a usted le tocó sufrir con la UP? Bueno, primero, lo que está pasando actualmente. Yo creo que es lo mismo que nos pasó con la Unión Patriótica, solamente que ahora las víctimas son otras, son los líderes sociales, especialmente los de la acción comunal, de una forma y misericordia. Y nada explica que maten a un líder en el Cauca y estén matando otro en el Cesar, el mismo día, con los mismos mecanismos, porque eso era lo que nos pasaba a nosotros. Nosotros nos declararon objetivos militares a todos, varios anoche, por ejemplo, presentaban el baile rojo. Y ese baile rojo fue el primer operativo que nos hicieron a nosotros, militar para militar. Y entonces el Estado estaba completamente, pues ahí están los nombres y están además los ex militares algunos, otros estaban muy jóvenes cuando nos mataban. Y esto era, realmente no sabemos cómo sobrevivimos. No sabemos, ¿por qué? Porque era el establecimiento el que nos mataba. Y pocas personas entendían eso. Y a mí me tocó como presidente de la República el 16 de septiembre del 2016 pedir perdón a nombre del Estado. Así fue. Por el genocidio contra la UP. Debemos reconocer que el Estado no tomó medidas suficientes para impedir y prevenir los asesinatos, los atentados y las demás violaciones, a pesar de la evidencia palmaria de que esa persecución estaba en marcha. No podemos permitir que se vuelva a repetir la violencia sistemática en contra de los miembros, militantes y sobrevivientes de la Unión Patriótica. Usted es una persona que ha ejercido la oposición en diferentes etapas de la vida política colombiana. Hoy en día, ¿usted siente que tiene más garantías para ejercer esa oposición que antes? A ver, yo creo que nosotros entramos al Congreso en el 2018
sentí que por lo menos estaba el estatuto de oposición, que eso ya era una cuestión buenísima. Éramos 4. Era Petro, Bolívar, en orden de que nos tenían ahí en las bancas, estaba Ida y estaba Feliciano, éramos los 4. Y, por ejemplo, ¿cuál ha sido su relación con un grupo que surgió del proceso de paz, que son los comunes? ¿Cuál ha sido esa relación? No, la relación con los comunes es una relación buena. Son, además, hombres y mujeres muy preparados. Y tienen una ventaja sobre todo el resto del Congreso. Es que han caminado casi que centímetro a centímetro este país. Entonces, fácilmente nos dicen que es el Meta. Otro nos dice que es el Putumayo. El otro nos da lecciones de qué es el Bichada, el Guainía, etc. Esa es una cosa bastante buena, que es un aporte de la paz. El acuerdo tiene en forma explícita todo una hoja de ruta para tratar de garantizar la seguridad en las regiones que fueron tan afectadas por el conflicto. Hoy en día los firmantes pues los están matando. ¿Y por qué el Estado, por qué el gobierno, que es el que maneja el Estado, no es capaz de garantizar esa seguridad para, por ejemplo, los firmantes? ¿Por qué el gobierno no implementa lo mínimo que está establecido, por ejemplo, coordinar las diferentes entidades del Estado para que los programas de desarrollo con enfoque territorial puedan llevarse a esas regiones? ¿Qué le ha faltado? ¿Qué es lo que está pasando para que un gobierno que supuestamente estaba comprometido con la implementación no haya sido capaz de implementarlo? Primero, porque le toca subsanar, me parece a mí, un faltante de 4 años. Segundo, porque hay cosas que no son tan fáciles. Por ejemplo, hablemos de Filipinas, en Arauca. Allá hay un médico extraordinario que lo visita todo el mundo. Viene casi toda Arauca, viene a Filipinas a que los vea el médico. Tiene un odontólogo fabuloso. Pero ellos viven con un miedo apenas obvio. Puede que haya alguna vigilancia dentro de la zona donde se ubicaron los desmovilizados, pero no es seguro. ¿Por qué? Hablemos del último que mataron. Él venía a cobrar su estipendio que les dan y viniendo al banco lo matan en el camino. Por supuesto que a él lo tenían seguido. Hay cosas que tendríamos que hacer como los expresidentes, que cargan escoltas todo el tiempo. Eso es absolutamente imposible. Absolutamente imposible. ¿Por qué? Pues porque ningún Estado, ningún gobierno es posible tener tanta gente para vigilar a otra. ¿Y usted cree que ahí se podría decir que el Estado le incumplió a los firmantes de paz? Yo creo que sí. Es que es muy difícil cambiar, por ejemplo, unas fuerzas militares como vienen acostumbradas. Y yo sé que hay militares muy buenos, militares probos, militares de todo. Pero en eso ya yo más o menos conozco las fuerzas. Ahí sí ha habido una evolución. Hoy en día los líderes sociales que están asesinando y los firmantes de paz que están asesinando no es con la convivencia de las fuerzas militares ni las fuerzas armadas. Ahí es más una falta de política efectiva de seguridad. Las bandas criminales, por aumentar su control territorial, están eliminando cualquier vocería que tenga alguna resonancia o credibilidad, y a los firmantes de paz los está asesinando las disidencias de las FARC por venganza, por odio, pero no lo están asesinando los miembros de las fuerzas militares. Entonces hay una diferencia en lo que está sucediendo ahora con lo que sucedió en el pasado y que a usted le tocó sufrir. Yo no creo que haya tanta diferencia. Ahí sí discrepamos, doctor Santos. Porque si bien es cierto, claro, deben existir cosas entre unos y otros, las disidencias, los que dejaron, etc.
Eso es posible. Todo lo que uno encuentra en los comandos de fronteras. Recientemente estuve en el Putumayo, me los encontré además. Caminan en toda la ciudad. Mandan. Eso es cierto. ¿Solos? No, esos no son solos. Por supuesto que todavía hay gente. Ha cambiado, yo en eso coincido. Ha cambiado, ahora nos sacan ojos a los jóvenes que salen a la manifestación, por ejemplo. Eso ya es un avance grande. La oposición puede hacer las manifestaciones y van tranquilos. No era como nosotros, salimos a una manifestación todos asustados y ¿dónde está el señor de verde para salir corriendo? No, yo creo que en eso hemos avanzado todos, y creo que incluso hay un reconocimiento de la propia oposición de este momento. Pero nos falta ¿qué? Yo sí creo que hay personas vinculadas, y no se me olvida nunca la frase de Zapateiro: dentro de las fuerzas militares quedan muchos zapateiros. Y por eso dije aquel día, y no me retracto, que dejaré muchos zapateiros que trabajaron conmigo. Muchas gracias por esta conversación. Yo he seguido su trayectoria muy meritoria, muy valiente, sus intervenciones en el Congreso combativas, necesarias, y ojalá podamos encontrar ese espacio de reconciliación entre todos los colombianos para poder construir ese mejor futuro que tenemos en nuestras manos si tenemos la inteligencia de ponernos de acuerdo. Y ahí gracias a usted por creer nuevamente en la paz. Siempre seguiré creyendo, y creo que dedicaremos muy buena parte de nuestros esfuerzos a seguir construyendo la paz que es tan mezquina en Colombia. La historia no contada del proceso de paz es un contenido educativo de la Biblioteca Abierta del Proceso de Paz Colombiano, la BAP. La segunda temporada, Cambiar las balas por los votos, se realizó en alianza con el Centro Carter, acompañante internacional del punto 2 del Acuerdo de Paz. Este episodio se hizo bajo la dirección de Natalia Roa, la edición de Lina Hernández, la producción y postproducción de Rodrigo Gutiérrez, el diseño gráfico de Juan David Camacho, la investigación de Andrés Pérez y Larisa Pisano, y además contó con el apoyo de Jenny Lincoln, Mario Puerta y Harold Martínez del Centro Carter. Presentado por Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia y Premio Nobel de Paz. Recuerden seguir este podcast en su plataforma de audio favorita y activar las notificaciones para que no se pierdan los próximos episodios.